Y esos bloques de piedra caliza ya estaban erosionados cuando se colocaron los bloques de granito. ¿Por qué? Porque los bloques de granito fueron cortados de forma deliberada y precisa para encajar en las marcas de erosión de los bloques megalíticos, que creemos que son mucho más antiguos. Físicamente hablando, el cobre y la arena jamás podrían cortar el granito a la velocidad que alcanza la maquinaria moderna. Sin embargo, un antiguo núcleo de perforación descubierto en Egipto conserva pruebas irrefutables de que esta hazaña, aparentemente imposible, realmente tuvo lugar. Las continuas ranuras en espiral grabadas en este artefacto muestran una precisión mecánica muy superior a la que cualquier herramienta manual de la antigüedad podría haber producido. Graham Hancock describe esta pieza como la clave definitiva para desvelar el misterio de la construcción de las grandes pirámides. Está preparado para presentar la prueba que podría reescribir nuestra comprensión del mundo antiguo. La ilusión de un brasileño de pie frente a los enormes bloques de granito que pesan decenas de toneladas en la meseta de Giza o en el Templo del Valle. La primera pregunta que surge es siempre la misma. ¿Cómo los cortaron? La respuesta oficial, enseñada en universidades e impresa en libros de texto de arqueología durante más de un siglo, sigue siendo simple y consistente. Los egiptólogos afirman que los constructores de las pirámides poseían solo las herramientas más primitivas de la Edad del Bronce. Usaban cinceles de cobre, sierras de cobre y, sobre todo, arena. Esta teoría se basa en la escala de dureza Mohs, una medida estándar en geología. El cobre se clasifica como un metal blando, alrededor del 3 en la escala Mohs. El granito, el material principal de la Cámara del Rey en la Gran Pirámide, es mucho más duro. Ocupa un puesto 6 o 7 en dureza. Físicamente, el cobre no puede cortar el granito. Si se intenta cortar granito con una hoja de cobre, ésta se desgastará y deformará mucho antes de dejar marca alguna en la piedra. Por eso, la arena de cuarzo cobra protagonismo en esta explicación. La arena del desierto, contiene cuarzo con una dureza de 7, igual o ligeramente superior a la del granito. La explicación más extendida sostiene que los antiguos egipcios empleaban tubos o hojas de sierra de cobre simplemente como soportes. Esparcieron arena en la hendidura y aplicaron fuerza humana para frotar continuamente de un lado a otro. Los granos de arena afilados, atrapados entre el cobre y la piedra, actuaron como pequeñas cuchillas que desgastaron gradualmente el granito durante miles de horas de trabajo manual. En teoría suena plausible. Con suficiente tiempo y mano de obra, cualquier cosa puede desgastarse. Sin embargo, al aplicar los principios de la ingeniería mecánica moderna para analizar este proceso, surge una grave deficiencia. La deficiencia reside en la propia naturaleza de la abrasión. La abrasión con abrasivo suelto es un proceso inherentemente caótico. Imagínelo a nivel microscópico. Los granos de arena permanecen sueltos. A medida que la hoja de cobre se mueve hacia adelante y hacia atrás, los granos ruedan, se deslizan, chocan aleatoriamente y giran libremente. Golpean la superficie de la piedra desde direcciones impredecibles. Este comportamiento físico se conoce como impacto aleatorio. El resultado inevitable de tales impactos aleatorios es una superficie igualmente aleatoria. Cuando se lija madera con papel de lija o se frota piedra con arena, el resultado es un acabado mate rugoso, cubierto de miles de millones de arañazos superpuestos que se extienden en todas direcciones. No se puede producir una superficie ópticamente plana, ni un corte afilado como una navaja, simplemente dejando que los granos de arena rueden libremente. El caos de la herramienta se imprime en el producto final. Pero es aquí donde la evidencia física de los yacimientos egipcios desafía esta teoría. Al examinar detenidamente los artefactos de granito del Serapeum en Saqqara o las estatuas del templo de Luxor, no encontramos rastro alguno de abrasión caótica. Las superficies no presentan aspereza ni opacidad. Por el contrario, son lisas como un espejo.
reflejando la luz como el cristal. Y lo más sorprendente es que su planitud alcanza un nivel de precisión imperceptible a simple vista. Los ángulos rectos interiores de las cajas de granito de 100 toneladas del Serapeum parecen tan nítidos que dan la impresión de estar ensamblados con paneles de vidrio en lugar de haber sido tallados en piedra maciza. Un proceso de abrasión con arena suelta, basado en el movimiento manual de vaivén, no puede mantener la estabilidad geométrica necesaria para crear bordes tan nítidos. La arena tiende a redondear las esquinas debido a la distribución desigual de la fuerza, impidiendo así lograr ángulos rectos precisos en piedra dura. Se requiere una herramienta con un corte direccional fijo, no una masa suelta de polvo abrasivo en movimiento libre. Esta contradicción plantea una paradoja física en el propio yacimiento. La explicación del cobre y la arena describe un proceso caótico. Sin embargo, la evidencia física revela un resultado de notable orden y alta precisión. Si la arena y el cobre producen superficies rugosas, ¿qué tecnología creó las superficies planas y vítreas que observamos hoy? La ciencia de los materiales nos dice que la calidad del corte refleja directamente la calidad de la herramienta. Un corte irregular se produce con una hoja desafilada o suelta. Un corte suave y preciso se produce con un filo afilado y estable. Al observar los bloques de granito de Egipto, no vemos señales de fricción aleatoria. Vemos evidencia de un corte deliberado y controlado. Para encontrar la prueba más convincente de este corte, no podemos basarnos únicamente en las superficies exteriores pulidas. Debemos examinar el interior, las porciones de piedra extraídas que los antiguos artesanos suponían que nadie examinaría jamás. Esto nos lleva a la perforación número 7, la trayectoria en espiral. A finales del siglo XIX, Sir William Flender, aclamado como el padre de la arqueología moderna, realizó un estudio exhaustivo en Giza. A diferencia de los exploradores contemporáneos obsesionados con los tesoros o las momias, Petrie estaba centrado en las mediciones y la precisión de la ingeniería. Llevó consigo los instrumentos de topografía más precisos de su época para medir las pirámides, y fue el primero en recoger muestras técnicas desechadas del yacimiento. Los núcleos de perforación de piedra se insertaban en tubos para crear un agujero hueco. Una broca tubular cortaba la piedra y dejaba un cilindro central. Una vez terminado el trabajo, este núcleo se rompía y se desechaba. Para la mayoría, era basura. Para Petrie, eran datos. Llevó consigo una colección de estos núcleos a Inglaterra. Y entre ellos, el más famoso es el perforador número 7, un trozo de granito rojo de Giza. Cuando Petrie examinó el perforador número 7 con aumento, descubrió una característica física que sacudió sus ideas preconcebidas sobre la tecnología antigua. A lo largo del cuerpo de este núcleo cilíndrico, no se observaron arañazos longitudinales o transversales aleatorios, como predecía la teoría de la arena y el cobre. En cambio, se encontró una ranura espiral continua. Esta ranura recorre el núcleo de forma uniforme de arriba a abajo, exactamente como la rosca de un tornillo moderno. Se enrolla en espiral alrededor del núcleo, completando giros de 360 grados y continuando hacia abajo sin interrupción. En el lenguaje de la ingeniería mecánica y el mecanizado, la diferencia entre arañazos aleatorios y una ranura espiral continua separa mundos tecnológicos completamente distintos. Si se utilizara la abrasión con arena, los granos cambiarían de posición constantemente, incluso con la rotación constante del tubo de cobre. El movimiento caótico de miles de partículas de arena borraría cualquier rastro de rotaciones anteriores. El resultado serían tenues círculos concéntricos o arañazos verticales producidos al subir y bajar la broca, pero nunca una ranura espiral profunda, nítida y sin fisuras como esta. La presencia de esta espiral demuestra un mecanismo físico completamente diferente: el giro o el corte controlado. Para producir una ranura espiral en un material duro, la herramienta de corte debe cumplir dos condiciones esenciales. Primero, requiere un punto de corte fijo,
El diente o filo que penetra la piedra debe permanecer inmóvil con respecto a la broca, sin girar libremente como los granos de arena. En segundo lugar, y lo que es más importante, esta herramienta debe ser lo suficientemente dura y contar con la fuerza suficiente para mantener su trayectoria mientras se introduce profundamente en el granito. Imagina una cuchilla de arado cortando la tierra. El arado abre un surco profundo porque es más duro que la tierra y se impulsa con una fuerza poderosa. La ranura en la broca número 7 es la huella de un arado similar cortando granito. La herramienta no rozó suavemente la superficie, sino que aró con agresividad y decisión a través de la resistente estructura cristalina de cuarzo del granito. Esta es la huella de la fuerza de corte por desplazamiento positivo. Demuestra que la broca avanzó siguiendo una trayectoria con un control geométrico absoluto. Al igual que una broca CNC con punta de diamante actual, en lugar del sondeo lento y tentativo de los métodos manuales, el descubrimiento de Petrie elimina por completo la arena suelta en la creación de este orificio. La arena no puede producir roscas, solo un filo de corte rígido y firmemente sujeto a la broca puede lograrlo. Esto nos lleva a una pregunta física aún más desconcertante. Si no era arena, ¿qué material de aquella época era lo suficientemente duro como para servir de arado a través del granito? El cobre sin duda no podría. Se deformaría instantáneamente al entrar en contacto con el granito bajo tal presión. Pero el problema va más allá del material de la herramienta. Cuando los ingenieros modernos midieron la distancia entre las ranuras en espiral de la broca número 7, descubrieron una cifra que haría estremecer a cualquier experto en mecanizado. Esa cifra revela una verdad sobre la fuerza aplicada que la mera fuerza humana jamás podría generar. Y con ello, la historia pasa de ser difícil de creer a físicamente imposible. La paradoja de la presión. Una vez que establecemos que la ranura en la broca número 7 representa un corte espiral continuo, la inconfundible señal de un filo de corte fijo en lugar de arena suelta en movimiento, debemos confrontar los datos cuantitativos que conlleva en ingeniería mecánica. La forma de un corte revela el método. Sin embargo, la profundidad de ese corte expone la fuerza que lo impulsa. Y es aquí donde las cifras se vuelven verdaderamente alarmantes. Sir William Flinders Petrie, junto con ingenieros mecánicos posteriores como Christopher Dunn, midieron cuidadosamente el espacio entre las ranuras en espiral de este núcleo de granito. En la terminología moderna de mecanizado, este espaciado se conoce como velocidad de avance. Indica con precisión cuánto avanza la broca hacia abajo con cada revolución completa de 360 grados. Las mediciones de la broca número 7 revelan una velocidad de avance de 0,1 pulgadas, aproximadamente 2,54 milímetros por revolución. Para comprender la magnitud de esta cifra, considérese una comparación directa con la tecnología actual de perforación de piedra. Las brocas de diamante industriales actuales giran a velocidades extremadamente altas, a menudo miles de revoluciones por minuto. Sin embargo, solo penetran el granito fracciones minúsculas de pulgada por revolución. La estrategia moderna se basa en la alta velocidad combinada con baja presión para desgastar gradualmente el material sin que se rompa la broca. Los creadores de la broca de núcleo número 7, ya fueran los antiguos egipcios u otros, emplearon el enfoque exactamente opuesto. La velocidad de rotación pudo haber sido más lenta, pero la fuerza de corte era colosal. Para clavar una broca tubular 2,5 milímetros de profundidad en granito duro en una sola revolución, se requiere mucho más que el propio peso de la herramienta o el empuje hacia abajo de un solo trabajador. La física de el granito ofrece una enorme resistencia. Para superarla y perforar 2,5 milímetros de profundidad en un instante, la perforadora requería una carga axial equivalente a aproximadamente 2 toneladas de presión hacia abajo. Imagínese colocar una camioneta grande sobre un tubo de cobre hueco e intentar hacerlo girar. ¿Qué sucedería? Según los principios de resistencia de los materiales, el cobre es blando y dúctil, bajo una fuerza de 2 toneladas. Incluso un tubo de cobre de paredes gruesas sufriría una deformación plástica inmediata.
Se abultaría, se arrugaría o se torcería como una lata de refresco vacía mucho antes de que pudiera empezar a rayar la superficie del granito. La falla estructural de la herramienta misma ocurriría mucho antes de que pudiera tener lugar cualquier corte significativo. Si volvemos a la hipótesis de la arena, el problema se agrava aún más. Bajo 2 toneladas de presión concentrada sobre la pequeña área de contacto del filo de corte, los granos de cuarzo en la arena ya no funcionarían como abrasivos. Se triturarían hasta convertirse en polvo fino al contacto. La arena solo funciona como abrasivo cuando los granos permanecen intactos y libres para rodar. Sometida a tal presión, la arena se convierte en un amortiguador inútil que, de hecho, impide el contacto directo entre cualquier filo de corte y la piedra. Así, el valor de 0,1 en la cifra constituye una tácita confesión del propio material. Elimina por completo la posibilidad de que se haya utilizado fuerza humana manual combinada con herramientas de cobre. El músculo humano no puede generar ni mantener 2 toneladas de presión constante y uniforme al girar una broca, y el cobre no puede soportar esa presión sin una destrucción catastrófica. Estamos presenciando las huellas del mecanizado industrial de alta resistencia. Las fuerzas de corte aplicadas a esta piedra son comparables a las producidas por maquinaria potente, no a las generadas por la fuerza muscular. Sin embargo, si bien esta inmensa presión por sí sola no desbarata las suposiciones históricas convencionales, el estado del material en el punto de corte asesta el golpe final decisivo, un estado material imposible. Al examinar la 7ª broca bajo un microscopio electrónico para analizar la estructura microscópica del surco, entramos en un terreno donde las hipótesis tradicionales se derrumban por completo. Este es el punto clave de toda la investigación. Llega un punto en que resulta imposible aferrarse a la imagen de diligentes artesanos tallando piedra. El granito dista mucho de ser uniforme. Se forma a partir de magma cristalizado, una mezcla de distintos minerales, principalmente feldespato, mica y cuarzo. Cada mineral posee una dureza diferente. El feldespato y la mica son relativamente más blandos, mientras que el cuarzo es extremadamente duro, alcanzando un valor de 7 en la escala MO en cualquier proceso de abrasión física común, como la arena y el cobre. Esta variación de dureza deja huellas inconfundibles. El feldespato más blando se erosiona más rápido, creando zonas hundidas. El cuarzo más duro resiste durante más tiempo, sobresaliendo o, en muchos casos, siendo arrancado por completo de la matriz por las fuerzas de fricción, dejando cavidades irregulares. La superficie resultante parece áspera e irregular a nivel microscópico. Sin embargo, en la ranura espiral de la broca número 7, esta regla natural se rompe. La ranura atraviesa estos diferentes componentes minerales con una suavidad y uniformidad asombrosas, sin tener en cuenta las diferencias de dureza. Corta el feldespato y el cuarzo a la misma profundidad con la misma precisión impecable. No aparecen protuberancias, huecos ni cristales arrancados. Aún más sorprendente, un examen minucioso de los cristales de cuarzo que yacen directamente a lo largo de la trayectoria de corte revela que no se han fracturado a lo largo de sus planos de clivaje naturales. En cambio, aparecen cortadas o deformadas plásticamente. En física del estado sólido, el cuarzo se comporta como un material frágil. Normalmente se rompe al impacto. Para que el cuarzo se corte o deforme limpiamente sin romperse, se requiere una combinación extraordinaria de calor y presión extremos en el punto de contacto. Estas condiciones fuerzan al granito a una deformación plástica localizada. En términos más sencillos, en el instante en que la broca lo atravesó, el granito no se comportó como una piedra dura. Respondió como cera blanda o plástico flexible. Este fenómeno ocurre en el mecanizado moderno solo cuando brocas de ultra alta velocidad o fuentes de calor intensamente concentradas generan suficiente energía de fricción como para causar una fusión localizada instantánea en la zona de corte.
El material se ablanda lo justo para que la herramienta lo atraviese antes de enfriarse y endurecerse de nuevo. La conclusión es ineludible. La herramienta responsable de la perforación número 7 no era simplemente más dura que el granito. Era una herramienta de alta energía. No se astilló ni se desgastó. Penetró la materia misma. La hipótesis del cincel de cobre y la arena húmeda no puede explicar la deformación plástica del cuarzo. La arena y el agua actúan como refrigerantes, impidiendo el aumento de temperatura. Los procesos manuales siguen siendo procesos fríos. Sin embargo, la evidencia microscópica apunta inequívocamente a un proceso de alta presión y calor. Llegados a este punto, debemos reconocer que la imagen familiar de los esclavos transportando piedras resulta insuficiente. Aquí se oculta algo mucho más avanzado, una tecnología capaz de manipular el estado físico de la piedra dura de maneras que la humanidad apenas comienza a lograr. Y si la herramienta alcanzó tal sofisticación, ¿qué fuerza la guió? El esqueleto desaparecido. Incluso el bisturí láser más afilado del mundo se vuelve inútil en manos temblorosas. La precisión de un corte depende no solo del filo de la hoja, sino absolutamente de la estabilidad de la mano que la sostiene. La física nos enseña un principio fundamental del mecanizado de precisión. Ningún producto puede ser más preciso que la herramienta que lo crea para producir una ranura espiral perfectamente regular, con un margen de error inferior a 1,1 pulgadas en granito. La herramienta de corte en sí misma debe mantenerse estable con un nivel de precisión equivalente o superior. El cuerpo humano es un sistema biológico plagado de vibraciones caóticas. Los latidos del corazón generan pequeños temblores. Los músculos fatigados provocan temblores. La respiración modifica la postura. Ningún artesano, por muy hábil que sea, puede mantener una broca perfectamente estable a lo largo de su eje mientras aplica 2 toneladas de fuerza de compresión y la hace girar de forma constante si una mano humana controlara directamente la herramienta. La broca oscilaba. El orificio resultante nunca era perfectamente redondo y la ranura en espiral se interrumpía, se desviaba o desaparecía por completo debido a cambios aleatorios en el ángulo. Sin embargo, la perforación número 7, junto con miles de otros orificios encontrados en sitios como Abuser, permanece perfectamente redonda y recta. La ranura en espiral es continua. Esta perfección geométrica exige la eliminación total de la variabilidad humana en el proceso de guiado de la herramienta. La lógica impone una conclusión inevitable. Debía existir un mecanismo de guiado, un bastidor, una máquina. Nos referimos al concepto conocido como fijación mecánica. Para clavar una broca profundamente en la piedra, con un ángulo preciso de 90 grados y mantener una presión de 2 toneladas, la broca debía estar montada en un bastidor rígido, equipado con un eje de rotación fijo y un sistema de accionamiento capaz de convertir la energía en un movimiento rotatorio suave y constante. La ausencia de estas máquinas en el registro arqueológico, quizás porque estaban hechas de madera perecedera que se descomponía o porque fueron desmanteladas y recicladas, no prueba que nunca existieran. Los productos que crearon, los núcleos de perforación, están claramente a la vista. En ciencia forense, si se encuentra una bala incrustada en una pared con marcas de estrías distintivas, se sabe con certeza que fue disparada desde un cañón estriado, incluso si el arma en sí nunca se recupera. El núcleo de perforación número 7 sirve precisamente como esa bala. Lleva la firma característica del cañón estriado, de la máquina que lo produjo. La existencia de la bala demuestra la existencia del arma. Nos enfrentamos al fantasma de una tradición de ingeniería mecánica desaparecida. Los antiguos egipcios no eran meros grandes arquitectos, eran maquinistas. Y si aún persiste alguna duda sobre su sofisticación mecánica, si sospecha que los agujeros perforados fueron fruto de un afortunado accidente, la siguiente prueba disipará cualquier reserva. La aerodinámica de la piedra.
Nuestra investigación sobre las antiguas técnicas de tallado de piedra del antiguo Egipto pasa ahora de los cortes microscópicos a un objeto macroscópico, un artefacto que desafía toda suposición sobre el tallado a mano. El disco de esquisto de Sabú, descubierto en 1936 en Saqqara y datado aproximadamente en el 3000 a.C., incluso anterior a la era de las pirámides. Este objeto está hecho de esquisto, una piedra metamórfica estratificada extremadamente frágil y propensa a romperse. Al golpear el esquisto con un martillo, no se desprende en fragmentos controlados, sino que se fractura de forma explosiva o se delamina instantáneamente. Sin embargo, el objeto que tenemos ante nosotros es un disco perfectamente redondo, de aproximadamente 61 centímetros de diámetro, con un núcleo central hueco y 3 hendiduras curvas hacia adentro que fluyen como la seda. Sus bordes se estrechan hasta alcanzar una finura asombrosa. Imagínese intentar esculpir esta forma a partir de esquisto quebradizo utilizando únicamente un cincel de cobre y un martillo de piedra. Cada golpe de martillo genera ondas de choque que se propagan por el material. Con rasgos tan finos y complejos, esas vibraciones destrozarían las delicadas hendiduras mucho antes de que la pieza pudiera terminarse. La compleja geometría representa el mayor obstáculo para la talla por percusión. Desde el punto de vista de la fabricación, esta forma solo se puede lograr mediante mecanizado abrasivo progresivo o torneado. Estos métodos eliminan el material suavemente, sin impactos bruscos, y permiten que la herramienta se mueva a la velocidad suficiente para cortar limpiamente las capas frágiles. Aún más sorprendente que el material es la forma en sí. Los arqueólogos la describen físicamente como un cuenco o una lámpara. Sin embargo, no sirve como cuenco, ya que el líquido se derramaría por las amplias aberturas entre los loes. Tampoco sirve como lámpara, puesto que su diseño obstruye la luz. Para un ingeniero moderno, el disco de Sabú se asemeja mucho a un componente mecánico, un volante o un impulsor centrífugo utilizado en bombas. Sus 3 aletas curvas exhiben claras propiedades aerodinámicas. Evidentemente, están diseñadas para interactuar con fluidos o gases durante la rotación a alta velocidad. Hablan de movimiento, fuerza centrífuga y función mecánica. El disco Sabú constituye la segunda prueba física, complementando a la perfección la broca número 7. Si la broca demuestra su capacidad para cortar materiales duros con una fuerza inmensa, el disco demuestra su capacidad para dar forma a materiales frágiles con exquisita complejidad. Ambos exigen un control sobre la materia que va mucho más allá de las manos y los ojos humanos. Son productos del pensamiento ingenieril, no mera decoración. El veredicto de la física. Cuando nos detenemos a observar el panorama completo, desde los surcos espirales microscópicos de la broca número 7 hasta la forma aerodinámica del disco Sabú, emerge una cruda verdad. Estos artefactos ya no son meras curiosidades de museo tras vitrinas. Son registradores de datos supervivientes, cajas negras que quedaron de un accidente histórico. Los datos que conservan, codificados en el lenguaje de la fricción, la presión y la estructura cristalina, cuentan una historia radicalmente diferente a la que nos enseñaron. Las leyes de la física sirven como testigos imparciales e incorruptibles. Declaran que para realizar estos cortes se requirió una tecnología capaz de generar toneladas de presión, proporcionar un control direccional absoluto y alcanzar velocidades de corte lo suficientemente rápidas como para transformar la piedra dura en algo momentáneamente blando como la cera. No necesitamos recurrir a extraterrestres ni a la magia para explicar esto. Tales explicaciones ofrecen evasivas fáciles. La realidad puede resultar mucho más asombrosa. Nuestros antepasados, seres humanos de carne y hueso, alcanzaron en su momento cimas en materiales, ciencia e ingeniería mecánica que hemos olvidado. Poseían un conjunto de conocimientos que les permitía dominar el mundo físico de maneras que solo hemos redescubierto en los últimos siglos.
La pregunta más importante ya no es cómo lo hicieron. La física ya nos ha mostrado lo que sucedió. Un proceso de mecanizado de alta energía. La inquietante pregunta ahora es ¿por qué desapareció? ¿Por qué una civilización capaz de moldear el granito como si fuera madera volvería a utilizar herramientas rudimentarias para golpear la piedra en siglos posteriores? ¿Por qué desaparecieron esas magníficas máquinas sin dejar rastro, dejando a la humanidad a la deriva entre colosales piedras que ya no podían moldear? La broca número 7 reposa silenciosamente en el Museo Petri, un recordatorio silencioso de la fragilidad del conocimiento. Demuestra que el progreso no es una línea ascendente ininterrumpida. Una vez alcanzamos alturas extraordinarias y caímos dolorosamente bajo. Tan bajo que olvidamos lo que una vez supimos. En el silencio de la piedra, escuchamos el eco de un legado perdido, que espera ser comprendido una vez más.